Sara Facio nació en Buenos Aires en 1932. Graduada en Bellas Artes, es una de las grandes fotógrafas argentinas. Dirige la editorial La Azotea, creó la fotogalería del Teatro San Martín y formó el patrimonio de fotografía del Museo Nacional de Bellas Artes. Bueno, esta muestra, Imágenes Paralelas, es una especie de diálogo entre fotografías y los cuadros del Museo Nacional de Bellas Artes. Y yo pensaba, Sara Facio empezó como pintora, es egresada de Bellas Artes y pintaba, y después se dedicó a la fotografía. Así que acá hay como un cruce, ¿no?, entre tus dos amores, Sara. Exactamente. Fíjate que algunas personas que vieron la exposición me decían muy asombrados, pero usted tiene una preparación plástica, porque ¿cómo conoce tanto? Bueno, son muchos años. Son muchos años, pero además me parece muy buena idea porque es una manera de ir mostrando tanta obra que hay en el museo que por ahí está en los sótanos, no hay lugar para exponer. Y claro, inclusive hay obras que se veían por primera vez. En la primera muestra, que fue desde 1840 hasta 1920, había unas litografías de Carlos Morel que nunca se habían expuesto. Claro, eso es fantástico. Es muy interesante, y además a mí lo que más me interesa como fotógrafa ahora es cómo la gente puede ver que la fotografía está en líneas paralelas con las otras disciplinas artísticas. Como que paralelamente tenían los mismos intereses, se iban desarrollando en una manera los mismos similar. Temas, hasta la misma, no solamente la misma temática, sino las mismas técnicas. Entonces es realmente interesante. En esta última muestra, la que se está exponiendo en este momento, que es hasta los años 80, vos ves que hay en las fotografías de paisaje urbano, al lado de Sul Solar, por ejemplo, hay obras fotográficas que ahora se usaron tanto a partir de los 80, de los edificios y los reflejos, y es muy curioso y muy atractivo verlas juntas. Y va a haber una tercera parte también. Sí, una tercera que va a llegar hasta nuestros días, ¿no? Claro. Y esa va a ser complicada porque hay mucha otra introducción de otras disciplinas, hay instalaciones, pero para el público creo que es como abrirle una ventana diferente. Ahora es notable porque también lo decía en la muestra, en la primera parte, ¿no es cierto?, los primeros años, cuando todavía no había fotografía, o sea, no había registro, el registro era la pintura. Claro, y hasta qué punto era la verdad o era la imaginación. Claro, totalmente. Claro. En cambio, la fotografía en ese momento no había ninguna duda. Porque ahora también vemos una foto y no sabemos si es verdad o no es verdad. Pero en ese momento registraba tal cual la realidad, ¿no? Y desde otro punto de vista también, porque, por ejemplo, en la escena donde están los militares, los que pintaban a los militares eran pintores famosos que pintaban a militares famosos, con nombre y apellido, empezando por Rosas. En cambio, los fotógrafos tomaban a gente anónima. Soldados que iban al frente, que no tenían nombre y apellido, pero que iban a tomarse una foto para dejarle a su familia, a los padres. Bueno, pero vos lo marcás eso. También pasa lo mismo con los retratados. ¿A quién retrataba a un pintor? A alguien que lo podía pagar, por empezar. Así que eran los ricos los que estaban. En cambio, con la fotografía empieza a haber registro de gente del pueblo que por ahí no hubiera accedido nunca a un retrato. Jamás. Claro. Es más democrática, podríamos decir, en ese sentido, como un registro más democrático. Y por eso es un arte que es tan popular, porque abrió a la sociedad y mostró las costumbres, los sentimientos, todo. Es muy apasionante la fotografía. Ahora sí, eso que vos decías recién, ¿no? Al principio mostraba la realidad tal cual. Digamos que empieza a ser arte cuando deja de mostrar la realidad tal cual. ¿Cómo es? No, al contrario, arte puede ser siempre. La fotografía tiene un sector que es arte fotográfico. Vos recién hablabas de Mapplethorpe. Él nunca... al aire no, hablamos antes de empezar entre nosotras. Vamos a hablar de todo un rato. Pero te quiero decir, él muy pocas fotos las construía. Él tomaba la foto de la realidad. Y es un artista indiscutible.
Y hoy también hay artistas que son absolutamente realistas y otros que ya entran en esa elaboración de la fotografía, a crear situaciones, a crear escenas, como si fueran, digamos, otras disciplinas. Hacen un poco de teatro, un poco de cine, maquillan, visten. ¿Vos no haces nada de eso? No, porque yo creo en la fotografía, que es un reflejo de la realidad más pura, ¿no? Digamos, la fotografía no copia, el fotógrafo puede crear de esa realidad una imagen. Y cuando es un gran fotógrafo, al final crea la imagen fotográfica que es más real que la realidad. Más real que la realidad. Claro. Y vos decís también que la fotografía es en blanco y negro. La esencia de la fotografía es en blanco y negro. Y la realidad es en color, en realidad. Claro, porque es el primer hecho creativo. Cuando un fotógrafo se enfrenta al blanco y negro, ya está transformando la realidad. Porque la realidad es en colores. No es en blanco y negro, claro. Entonces ese es el primer acto creativo de la fotografía. Y luego está en transmitir la personalidad del fotógrafo. Por eso la fotografía puede estar en un museo de arte, porque no es una copia de la realidad que lo puede hacer una cámara sin tener siquiera un operador atrás. Claro. Puede ser dirigida mecánicamente. Claro. Bueno, ahora eso es indiscutido, creo, pero vos tuviste mucho que ver para introducir a la fotografía que fuera considerada como arte acá en la Argentina. Y sí, me cuesta mucho, sobre todo con la gente más educada y más culta. ¿Todavía te cuesta? Ay, sí. Ah, ¿sí? Todavía se discute eso. Sí. Ahí, dentro del mismo Museo Nacional de Bellas Artes, discuten la presencia de la fotografía. Y la colección que la armé yo, pude convencer a los directores sucesivos, es una colección importantísima. Vos donaste mucho, porque yo veo muchas fotos y dice donación Sara Facio. Y sí, porque en lugar de venderlas... Así, digamos, en lugar de venderlas las donas. Empezó así, la colección de fotografía empezó porque vos llevaste una cantidad y pero más que nada para dar una pauta, un ejemplo de qué tipo de fotografía tenía que ser. De fotógrafos importantes, de obras importantes, no cualquier cosa que un fotógrafo te da porque le sobró. Y luego de copias muy bien hechas. Para eso, por supuesto, tiene que haber gente que entienda de fotografía. Por supuesto. Entonces, otros fotógrafos muy buenos y muy prestigiosos fueron muy generosos y también donaron mucha obra. Pero ahora yo veo que la fotografía está entrando a las galerías de arte, por ejemplo. Claro. Hay una exposición muy grande. ¿Cómo se llama la exposición de fotografía que se hace en Buenos Aires? Buenos Aires Foto. Buenos Aires Foto. Bueno, el Festival de la Luz, ahora en agosto. El Festival de la Luz, bueno. Claro. Entonces hay una consideración como un arte ahí, ¿no es cierto? Sí, pero igual le cuesta. Mirá vos. Y la fotogalería del Teatro San Martín también la armaste vos. Sí, eso fue fantástico porque fue, bueno, en el momento que empezaba la democracia en el gobierno del doctor Alfonsín, que fue una apertura cultural extraordinaria. Toda la gente tenía necesidad de abrirse a la cultura y todos los funcionarios apoyaban mucho. Eso fue un sueño. Pero se mantuvo, está todavía, o sea, siempre se ha mantenido, ¿no? Son espacios que se lograron y quedaron. Pero eso es lo fantástico, que après moi le déluge no corre, ¿no? Y bueno. Lo interesante es que después de uno, las cosas buenas continúan. Y ahora continúa. A mí me parece, hay una cosa con la fotografía, por ejemplo, una persona compra un cuadro, lo cuelga en su casa, es la obra que ha hecho el pintor, única, y ahí la tiene. Con la fotografía siempre es una copia, ¿no es cierto? No hay un original. ¿Cómo es eso? No, por ejemplo, ahora se venden en estas muestras, lo he visto, o en las galerías de arte, y a precios muy altos. Y uno dice, yo no tengo el original. Puede haber muchas. Todas las copias o ampliaciones que se hacen del negativo original son originales.